portal. Ese es el portal de Invierte Perú. Sí, aquí estamos viendo el ciclo de la inversión. Justamente dentro de este ciclo está lo que es el expediente técnico. Hay 4 etapas en ese ciclo, ¿sí? Programa de multianual de inversiones, programación, cómo va a ser la inversión en el año. Y aquí en la etapa de ejecución es donde está el expediente técnico, elaboración del expediente técnico. Previamente está la etapa de formulación y evaluación del proyecto, con los perfiles del proyecto, antes de hacer el expediente técnico. Entonces, esto ya es netamente con un énfasis económico para ver la viabilidad del proyecto. Pero una vez que ya es viable ese proyecto, se entra a la etapa de ejecución, para lo cual se solicita la elaboración del expediente técnico, ya con los detalles técnicos que corresponden. Una vez que está elaborado el expediente técnico, se ejecuta ese expediente técnico, lógicamente. Hemos visto que es el conjunto de documentos de carácter técnico y económico que permiten una adecuada ejecución de la obra. Por ejemplo, es obligatorio, de acuerdo al Estado, es obligatorio y concordante con la norma vigente, como es la Ley de Contrataciones del Estado, la OCE, ¿sí? El organismo supervisor de contrataciones del Estado, y también aparte la Contraloría. Asimismo lo exigen en las obras del Estado, el expediente técnico. Entonces, la elaboración del expediente técnico puede ser vía contrata, cuando la entidad lo solicita mediante un concurso o mediante puede ser cotización directa también. Y si es que el monto es mayor, por ejemplo, para expedientes técnicos como proyectos más grandes como, por ejemplo, el Metro de Lima, que superan el 1.000.000 de soles, por decir. Entonces ya es un concurso. La otra forma sería que la entidad misma lo ejecute con su staff de profesionales. En ambos casos, está regulado, en este caso, por ejemplo, cuando es contrata, la entidad tiene que sujetarse al reglamento de ley de contrataciones del Estado, en el artículo 10. Perdón. Luego, si es administración directa, la Contraloría es la que se encarga de, de supervisar y de ver el tema, o sea, ya con sus directivas. Mm, Así también hay dentro de la entidad la OSI, ¿verdad? Oficina de Control Interior Interno, que también tiene sus propias normativas. Luego hemos visto también lo que contiene el expediente técnico, ustedes ya lo mencionó muy bien todo, la memoria descriptiva, estudios básicos y específicos, cuando se ingresa algún cálculo, por ejemplo, algún estudio de caudales, algunos cálculos que se hayan hecho, eso puede incluir también parte del expediente. También lo que son los planos principalmente, ¿verdad? Lo que es algo esencial, sobre todo en el expediente técnico, son los planos. Luego las especificaciones técnicas es la secuencia cómo va a estar realizada cada actividad. Ahí está descrito de forma textual cómo se va a realizar cada actividad. Luego, los metrados para cuantificar el-
las dimensiones y las magnitudes, en volúmenes, en metros cuadrados, metros lineales, según los materiales que se necesiten o que se estén usando, ¿verdad? Por ejemplo, metrar el concreto o, por ejemplo, la losa también, el piso, que serían las losetas, o pintura también, incluso lo hecho de pintar, también se tiene que metrar el acero, todo tiene que metrarse. Y el análisis del presupuesto, el presupuesto ya detallado por partidas y especificado los materiales y sus precios. Como ustedes ya saben también, ese tema es un curso ya dedicado específicamente. Fórmulas polinómicas para hacer los reajustes y también puede ser documentos de carácter constructivo y de carácter de control. También se pueden incluir actas, permisos, autorizaciones, etcétera. Ahí, en esta parte. Eh, Serían los principales componentes. Bueno, después estudios adicionales, por ejemplo, como han dicho también, estudios de suelos, mm, es lo que se pide usualmente, suelos, estudios geológicos, por ejemplo, ¿no? Si se amerita, sobre todo en vías, en carreteras, o si amerita en sí un estudio geológico ya es más detallado, digamos, la parte del suelo, ¿no? Estudio ambiental, estudio de impacto ambiental, después, y otros complementarios, podría ser. Ahora, el expediente técnico tiene vigencia de 3 años hasta 3 años de su culminación, que puede estar para ejecutarse directamente sin actualizaciones, por decir, sin mayor actualización, se puede ejecutar vigente. Luego de 3 años ya se podría decir que necesita una revisión o una actualización en cuanto a costos o otros aspectos también que puede cambiar. Después, el tema de la elaboración del expediente técnico mm, lo pueden hacer los consultores de obra o proyectistas. Un profesional altamente calificado en ciertas especialidades, ¿no? Por ejemplo, estructuralistas, hidráulicos, sobre todo, ¿no? Diseñadores también. Bueno, mm, entonces es el consultor de obra, ¿no? El proyectista. Es proyectista o consultor de obra, ¿sí? Puede ser cualquier denominación. Las modalidades, como hemos visto, administración directa, la misma entidad se encarga. Proyectista, consultores externos y el contratista o ejecutor de la obra. Entonces, sí, el proyectista, ¿no? Consultor externo y acá el contratista, ejecutor de la obra. Bueno, en este caso, cuando el que ejecuta la obra también podría ser el expediente técnico. Entonces, a la vez es ejecutor y a la vez es el consultor mismo del expediente técnico. El equipo de trabajo, como también ya lo hemos visto, es multidisciplinario y está conformado principalmente para proyectos de construcción, ingeniero civil, arquitecto, ingeniero eléctrico, topógrafo, ingeniero geotecnista, ingeniero estructuralista, dibujante, CAD y demás, ¿no? Responsable, el consultor de obra. O sea, de todo este equipo hay un responsable, es el consultor o el proyectista encargado. También podría ser el gerente, por ejemplo, del departamento, en caso, por ejemplo, el gerente del departamento de estudios y proyectos, de acuerdo al organigrama también de la institución. Una vez que el expediente técnico ha sido elaborado por este equipo, para que se apruebe,
tiene que pasar, primero que tiene que estar firmado y sellado por cada uno de los profesionales que han participado. Y asimismo, el expediente técnico es aprobado a través del funcionario correspondiente, por ejemplo, el gerente municipal, mediante una resolución, suscribiendo el documento que aprueba en las normas de organización interna de la entidad. Esto ya cada entidad lo maneja. ¿Cuál es la instancia que emite las resoluciones aprobando las actividades que tengan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un municipio es la gerencia municipal. Ellos aprueban el expediente, obviamente, con la verificación del supervisor, que ya es un profesional más experimentado incluso que el proyectista. Entonces, el supervisor lo aprueba todavía, lo ve y de ahí, si tiene observaciones, otra vez lo devuelve a la oficina, al departamento de estudios y proyectos, se absuelve y una vez que el supervisor ha aprobado, recién lo que es gerencia municipal emite una resolución aprobando el expediente técnico para su construcción, para su ejecución. Bueno, en algunos casos también forma parte del expediente técnico el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, CIRA, según corresponda, el cual es emitido por la Dirección Arqueológica del Ministerio de Cultura. Tipos de expedientes técnicos de obra. Expediente técnico original y expediente técnico adicional. El expediente técnico original básicamente es el que se aprueba inicialmente al inicio de la obra y se utiliza en el proceso de selección para los postores que van a ejecutar la obra con ese expediente técnico. Es el que inicia la obra. Entonces, una vez que ya ha iniciado la obra, eh, puede suscitarse en el desarrollo que se necesite hacer algún trabajo adicional por algún motivo que no se haya visto antes o por algún tema meteorológico de tiempo que necesite cambiarse, ¿no? O de diseño, incluso también durante la ejecución de la obra se puede ver algún tema de diseño que se tenga que cambiar o modificar. Bueno, existen diferentes razones para los adicionales. Entonces, igual este adicional necesita un expediente técnico que se genera y por lo general también lo realiza este expediente técnico la empresa que está ejecutando la obra. Ellos mismos se encargan de elaborar su expediente técnico para adicionar, lo solicitan, ¿no? Lo pueden tercerizar también, ellos lo pueden subcontratar. Ahora, el expediente técnico de obra se puede modificar una vez que se apruebe mediante resolución. Ya no puede ser sujeto a modificaciones, ya que ello implicaría modificar el contrato con con el ejecutor que ha postulado con el expediente técnico, ¿verdad? El expediente técnico original. Pero sin embargo, también en caso que se detecten por el mismo ejecutor que va a revisar el expediente técnico para empezar la ejecución, se detecten algunos defectos en el expediente técnico, se pueden aprobar modificaciones, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, ¿no? Dice, se aprueben modificaciones del plazo adicional de obra, indicaciones sobre consultas parte del proyectista u otras acciones que puedan darse. En estos casos se puede modificar. ¿Sí? Por ejemplo, si el ejecutor le dijo al proyectista que le aclare un punto, entonces el proyectista al absolver ese punto, si hace alguna modificación, en ese caso también se puede modificar. Todo eso
bajo supervisión y bajo conversación siempre del equipo técnico, siempre que sean necesarias para el cumplimiento de la finalidad del contrato. Podrá modificarse el expediente técnico. Toda modificación del expediente técnico debe contar con la justificación y el sustento técnico. Los consultores de obras que desean ser consultores de obra para presentarse en los procesos de selección, por ejemplo. Hay que estar registrado, el Registro Nacional de Proveedores, en, en, como consultor de obra. Entonces puede ser, para consultor de obra puede ser persona natural o jurídica que elabora expedientes técnicos o supervisa la ejecución de obras. La experiencia mínima del consultor o proyectista debe ser de 2 años. Bueno, especialidades. Esto es para lo que es el Registro Nacional de Proveedores. Especialidades: obras urbanas, edificaciones y afines, obras viales, puertos y afines, obras de saneamiento y afines, obras de electromecánica, energéticas, telecomunicaciones y afines, obras de represas, irrigaciones y afines. De todas estas, lo que es pertinencia del ingeniero civil en las especialidades de consultores son la 1, 2, 3 y 5. La 4 es principalmente de especialidades como la ingeniería mecánica o la ingeniería eléctrica o comunicaciones. Categorías. Entonces, igualmente, esto es para el Registro Nacional de Proveedores. Son 4 principales categorías y tiene que ver más que todo con el monto de contratación que va accediendo ya con la experiencia. Con la experiencia, por ejemplo, las categorías, empezamos en A, que sería la menor, ¿sí? El consultor puede suscribir contratos de cualquier especialidad cuyos montos no superen las 8 UITs, que a la fecha más o menos la U está promediando los 4.000, 4.000, ahí me parece está. Eso se actualiza cada año de acuerdo al tema económico. Entonces, 8 por 4 por así, 32.000 soles, hasta ese monto. Categoría B, el consultor puede participar. Aquí es donde no tiene experiencia, ¿no? No tiene nada de experiencia. El consultor puede participar según su especialidad en contratos que corresponda a adjudicaciones simplificadas. Ya aquí es un monto un poco mayor, va incrementando el monto. Aunque no está aquí especificado, pero cuando se revisa este cuadro también, hay una tabla que corresponde a lo que son los tipos de contrataciones, adjudicaciones directas, contrato llave en mano, hay diferentes modalidades de contratación. Entonces, esta también tiene que ver con el monto. Luego está la C. El consultor puede participar según su especialidad en contratación cuyo monto no supere los 2 millones de soles. O sea, aquí ya va subiendo, ¿no? De 32.000 a 2 millones también. Y así va pasando. Lógicamente, esto es como requisito para participar, pero hay solicitudes técnicas, los TDRs específicos que ya pide la entidad, ¿no? ¿Qué profesional, con qué experiencia, tantos años de experiencia en tal rama o en tal especialidad? Luego, la D, el consultor puede participar según su especialidad en todas las contrataciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtienen estas categorías para consultores? Vamos a ver. Por ejemplo, la A, categoría A no requiere acreditar experiencia. Categoría B, el monto mínimo que debe alcanzar con uno o dos presupuestos de ejecución de obra
será de 400.000 soles. ¿Sí? Pues aquí nos dice de ejecución de obra. Quiere decir que el proyecto, el estudio que ha hecho, en su presupuesto debe alcanzar esto. Debe ser obras de esta inversión. Con uno o dos presupuestos de ejecución de obras será de 400.000 soles. Luego, categoría C, el monto mínimo que debe alcanzar con uno o dos presupuestos de ejecución de obras será de 4 millones de soles. Va subiendo. Luego, categoría D, el monto mínimo que debe alcanzar con uno o dos presupuestos de ejecución de obra será de 20 millones de soles. Va subiendo, ¿no? Es según la experiencia también se va adquiriendo, va subiendo el monto de contratación. Entonces, responsabilidades del consultor. Perdón, perdón, vamos a ver. Del consultor, o sea, del profesional, el responsable de la elaboración del proyecto. Responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados durante el periodo de 3 años después de haber concluido la obra. Entonces, por decir, claro, ya se terminó la ejecución de la obra y es responsable todavía de su proyecto en sí durante los siguientes 3 años. La participación del consultor no se extingue con la elaboración del expediente técnico, sino que debe prolongarse a fin de atender los requerimientos que la entidad le formule durante la ejecución de la obra. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, el contratista, el ejecutor puede hacer una consulta al consultor, al proyectista, entonces, durante la ejecución de la obra. Y así está también contemplado que el proyectista tiene que estar a disposición para atender esos requerimientos. En la modalidad de ejecución concurso-oferta, donde el contratista, proyectista y ejecutor de la obra asume entera responsabilidad por el diseño y estudios de la obra. En esta modalidad, concurso-oferta, el contratista se encarga de hacer el proyecto y ejecutar la obra. Por tanto, asume entera responsabilidad en sí de todo, ¿no? De todo el proyecto. La entidad. En la modalidad de administración directa, cuando la entidad elabora el expediente técnico, asumirá la responsabilidad del mismo. Y quien encabece la entidad en ese momento, ¿verdad? Puede ser el alcalde, presidente regional. Así haya elaborado por consultor externo. La entidad tiene responsabilidad respecto del expediente técnico, siendo el filtro y quien aprueba, ¿sí? Así que, por decir, la entidad ha contratado, ¿no? El municipio ha contratado un especialista, igual la entidad sigue asumiendo la responsabilidad. Y la ley 3225 de la Contraloría General de la República dice, hay una responsabilidad, ¿no? Y muchas veces el ingeniero es quien asume toda esa responsabilidad. Por eso acá lo especifica.